Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ve, y podemos nombrar varias, muchas citas que hay aquí en la Biblia, donde el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a usted a que entienda la palabra. Pero para esto, usted tiene que ser limpio primero, como dice ahí en Hechos 2:38. Bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en ese momento usted lo recibe, pero ahora tiene va a tener un trabajo que tiene que retenerlo. Y la manera que le va a retenerlo, como estaba explicando el profeta, hay pasos que nos enseña en la Biblia cómo retenerlo. Y así es la manera de que usted va a poder entrar al reino de Dios y tener esa comunicación con Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Voy a leer un poquito de esto que dice en los días de Pedro, cuando él comenzó a predicar en el día de Pentecostés. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos mismos, la gente que estamos escuchando la predicación, ellos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Ahora, ahí es muy importante, dice, tenéis que primero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados, y lo dice, y recibéis el don del Espíritu Santo. Es un don que da Dios, pero nomás porque te lo da, no significa que lo vas a tener todo el tiempo. También tienes que ser astuto. Hay maneras que pierdes el Espíritu Santo para siempre. Pero ahí dice Dios, Él te da el don. Hay mucha gente que sí, saliendo del bautismo, sale hablando en lenguas. Es una evidencia, es un don. Pero tienes que retener ese espíritu. Ese espíritu tienes que retenerlo. Y por eso vamos a explicar un poquito más ese servicio de retener, qué importante es para uno retener ese Espíritu Santo. Y luego dice, ahora aquí va la promesa. Después que tú te bautizas y tú tienes hijos, hay promesa ahora para tus hijos. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios se va a encargar de llamar a la gente. Dice que la palabra es que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hay mucha gente que nomás se bautiza y ya nunca agarran los demás pasos. Nunca agarran el Espíritu Santo, nunca agarran la comunión, tomar parte del cuerpo y la sangre de Cristo, nunca hacen el lavamiento de pies. Hay mucha gente que nomás Dios los llama a ser bautizados. Pero dice la palabra, esforzaos para seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Nomás porque te bautizaste, tampoco no eres salvo. No creo que te vas a tú a enredar tú mismo y decir, oh, ya me bauticé y está todo bien. No, tienes que trabajar ahora. Pero tienes que trabajar para el Señor Jesucristo, pero tienes que tener el Espíritu Santo. Es el siguiente paso más importante. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Ahora, la doctrina. Si el bautismo no está correcto, la doctrina no va a estar correcta también. Y si el bautismo sí es correcto, porque hay hombres astutos que el enemigo usa, que bautiza gente en nombre del Señor Jesucristo, pero la doctrina no está correcta. Si tú no estás abajo de la doctrina de los apóstoles, entonces ya fuiste engañado por el enemigo. Tu bautismo no fue válido. Aunque te bautizaron en nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados en Hechos 2:38, ese hombre no fue llamado por Dios. Y eso por donde tú tienes que ser, ¿cómo dice? Examinarse a vosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, si todavía tú estás en la fe. Tienes que examinarte y primeramente buscar el reino de Dios. Supervisor García. Mire, es muy importante. Todo lo que está en la Biblia escrito es importante. Pero siempre para todo hay un inicio. Si usted va a iniciar una fundación, una casa, tiene que iniciarla desde el principio. Así entonces, así el Señor. Para que el Señor pueda perdonar tus pecados, necesitas bautizarte. Mire, aquí vamos a poner que cuando Juan el Bautista
venía hablando sobre el arrepentimiento de los pecados. Y nos habla aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, dice en el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque él ya les había hablado, si ves los versículos para atrás, pero vamos a enfocarnos en lo que dijo. Y dice, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que tiene una, y al que tiene de comer, haga lo mismo. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces, Juan venía bautizando el bautismo de arrepentimiento. Pero donde quiero llegar a lo que es importante, el Espíritu Santo, en el versículo 16, dice, respondió Juan diciendo, a todos yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ve qué importante es el Espíritu Santo? Porque usted lo va a recibir cuando es bautizado en Hechos 2:38. Sí, dice la palabra de Dios aquí en Hechos, capítulo 10, versículo 43 al 48. Vamos a hablar en la casa de Cornelios, que mucha gente, según dice ahorita, que tienen el Espíritu Santo. Y una manera que yo sé que le hago la pregunta a una persona que según dice que tiene el Espíritu Santo, esto es bíblico, dice aquí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Tú no puedes dar el entendimiento de hablar del Señor Jesucristo si tú no tienes el Espíritu Santo. Tú lo puedes tener antes de ser bautizado, es verdad, pero el Espíritu Santo no va a estar morando adentro de ti porque tú estás viendo tus pecados. Ahora, después que te bautizas, tienes un servicio de tener, entonces, ahora, tú puedes tener el Espíritu Santo morando, viviendo adentro de ti. Ahora dice la palabra de Dios aquí, en los días de Cornelio, dice aquí en Hechos capítulo 10, versículo 43 al 48, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero un hombre de Dios está predicando y la palabra de Dios es filosa, es poderosa. Cae sobre esa gente y comienzan ellos a hablar en lenguas. El Espíritu Santo comienza a moverse. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y no entendían ahora por qué el Espíritu Santo ahora venía sobre los gentiles. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando bautizados en nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si la gente según dice que tienen el Espíritu Santo, vamos a suponer, morando dentro de ti, viviendo dentro de ti, entonces te voy a decir, yo te hago la pregunta, ¿cómo fuiste bautizado? Ellos dicen, yo fui bautizado en Mateos 28, 19, no me pare, hijo Espíritu Santo. Yo digo, pues, aquí Pedro dice que te bautices en nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Si según tú dices que tienes el Espíritu Santo, entonces tú vas a obedecer y someterte a la palabra de Dios y te vas a bautizar en nombre del Señor Jesucristo. Si no tienes el Espíritu Santo, pues no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque aquí hay unas escrituras muy claras que dicen Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 9. Ahora aquí lo vamos a dar cuenta por la Biblia. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a pensar cosas espirituales, no carnales. Tu mente carnalidad te va a decir, no te bautices en nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo sé por eso y no tienes tú el Espíritu Santo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7 dice, por tanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando estás viviendo tú carnalmente, no te vas a someter a la palabra de Dios. Pero si tú dices que tienes el Espíritu Santo,